Dios te bendiga, feliz domingo de resurrección, el Padre bendiga tu hogar y que todo lo que Cristo ganó para ti en el madero sea manifiesto en tu vida y entre los tuyos, en el nombre de nuestro amado y dulce Señor Jesucristo. Voy a traducir para ti una enseñanza del pastor Joseph Prince. Esta enseñanza, a ver, aquí está. Se llama Sé consciente de la sangre de Cristo que siempre limpia. Una muy bendita enseñanza y comienzo a traducir. Amén, iglesia. ¿Están listos para la palabra? Volten a ver a su vecino y digan, ay, luces bien, alabado sea el Señor. Si lo vas a decir por fe, dilo por fe. Simplemente voltea a ver a alguien y dile, alabado sea el Señor. Mira a alguien más a un lado de ti y dile, estoy tan contento de que estás sentado junto a mí. Dile a tu vecino, tú eres bendecido. Amén. Creo que va a ser bueno para ustedes decirle esto a tu vecino y que hagas amistad con tu vecino, porque los sermones del pastor Prince son bastante largos. Vas a estar sentado con él por un buen tiempo, pero te aseguro, vas a disfrutarlo y vas a ser bendecido al final de esta sesión. Quiero continuar desde donde nos quedamos la semana pasada. Y antes que eso, quiero decir que cada vez que venimos a tomar la comunión, es importante para ustedes que recuerden que la comunión es algo que Dios nos ha dado para recordar a Jesús. Y aunque tomamos ventaja de la salud y sanidad durante la comunión es algo que si nada ocurriera y recordáramos a Jesús, ya sería lo suficientemente bueno. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? No podemos recordar su muerte lo suficiente. Cada día debemos recordar esto. Pero la cosa maravillosa de Dios es que cuando practicas las cosas de Dios te bendicen. La semana pasada, cuando regresé de Israel, yo estaba en un momento alto espiritualmente, yo estaba emocionado, bendecido, estaba lleno, pleno. Y cuando regresé a casa, Jessica no se sentía bien, le había dado gripe. Y no solamente eso, sino que después le dio fiebre. Y qué contraste, venir de un punto alto y venir y ver a tu hija, alguien que amas, atravesar esto. Y la noche entera ella estuvo tosiendo de una forma continua. Eso fue algo sobrenatural. La tos era continua y interrumpió su sueño y todo eso. El siguiente día ella tenía fiebre. Y después, cuando vine a la iglesia en el domingo, tuve más de una sesión de la comunión y cada vez que la tuve, yo liberé mi fe para creer que Dios estaba sanando a mi hija. Pero sabes que después que regresé, me dijo que ella tenía fiebre. Eso fue la semana pasada. Y de todos los días, por escoger, era su cumpleaños. El año pasado, la semana pasada. Su cumpleaños número 5. Yo estaba enojado. Yo sentía que quería agarrar al diablo por la cabeza y jalarlo de los cabellos. Yo estaba enojado. Y padres, ustedes me entienden, han estado ahí, ¿verdad? Así que era su cumpleaños, era un día especial, así que dije, vamos a tener la comunión otra vez. Esta vez, Jessica, voy a tener la comunión contigo. Así que tomé los elementos de la comunión y yo ya había tomado la comunión 3 veces, pero esta vez la tuve con ella, así que le dije, ¿para qué es el pan? Y ella dijo, yo sé. El cuerpo de Jesús fue clavado, fue golpeado. ¿Por qué? Para que tu cuerpo estuviera bien. Ella lo tomó. Y yo lo tomé un tiempo de padre e hija con el Señor. Y esa noche ella durmió como un bebé. Es asombroso porque Wendy la había llevado al doctor antes y el doctor había dicho que era un virus y los virus usualmente toman 7 días.
Y a ti no te sucede que un día estás tosiendo sin parar y el siguiente día puedas dormir sin tos. Y cuando ella se despertó, la fiebre se había ido y todo lo que le quedó fueron flemas. Eso fue todo por los siguientes días. Entonces quiero alentarte. Eso fue una prueba. Yo tuve comunión 3 veces al día y el ataque seguía ahí. Es como que todavía que todavía estás creyendo. Y yo dije, vamos a tenerla otra vez. Y sabes, ¿realmente creemos la palabra de Dios? ¿Realmente creemos que lo que Dios instituyó para nosotros es una bendición siempre para nosotros? Amén, iglesia. Ahora, en algunos casos no son tan dramáticos como lo que he compartido con ustedes, pero siempre es seguro. Incluso si tú eres sanado gradualmente, cada vez que participas, algo bueno te está ocurriendo. Amén, iglesia. Así que voltea a ver a tu vecino y dile, yo estoy viendo a una persona saludable. Aleluya. Tú eres ahora saludable porque has participado. Como alguien puede participar del cuerpo saludable de Jesús y no estar bien. Amén, iglesia. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando la Biblia nos dice que tengamos fe en Dios o fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir? Bueno, Pastor Prince, significa que tenemos fe en la palabra y eso es todavía vago. ¿Qué es fe en la palabra? Fe en la palabra. Usted sabe, Pastor, crees todo desde Génesis hasta los mapas. Todavía eso es bastante general. Sabes, si tu fe no está enfocada, tú no vas a tener resultados poderosos. El diablo sabe que cuando tu fe está enfocada, es poderosa. Así que el diablo hace su mejor para decir, ten fe en Dios de una forma muy general, pero ¿qué hay acerca de Dios en lo que tenemos que tener fe? ¿Qué es lo que tenemos que creer de Dios? ¿Qué es lo que de la palabra de Dios tenemos que tener fe? En los 10 mandamientos, en las leyes de Dios, por supuesto, todavía son las palabras de Dios que proceden de su boca. Así que, ¿en qué tenemos que tener fe? Y si dices, Pastor Prince, fe en Jesús, eso todavía es algo vago. ¿En qué tenemos que creer en Jesús? Hay gente que cuando escucha el nombre de Jesús se quedan petrificados. Ellos fueron criados con padres que les decían cosas como que a Jesús no le gusta que hagas esto, y Jesús va a dejar de amarte si haces esto. Y eso es una mentira, eso no es verdad. El Señor nunca va a dejar de amarte, incluso cuando haces mal. Pero ¿sabes qué? Su amor puede darte el poder para cambiar, de quitar de tu vida lo que es autodestructivo, lo que te lastima a ti y lastima a otros. El Señor no se casó contigo porque quiere cambiarte. El Señor se casó contigo porque te ama. Pero a causa de su amor tenemos el poder para cambiar áreas en nuestras vidas que sabemos que no son buenas, que son destructivas, pero Él no se casó contigo para casarte, para cambiarte. Y mujeres, escuchen, no se casen con nadie para cambiarlo. Amén. El mejor principio para seguir es este. Lo que sea que él sea antes de que te cases, él va a ser 10 veces más después que te cases. Siempre recuerda eso, así que no tengas esta idea de que después de que me case con él lo voy a cambiar, después que me case con él va a ir a la iglesia. Eso no es algo seguro. Simplemente toma esto, lo que sea que él es ahora, multiplícalo por 10 veces y eso es lo que va a hacer después de casarse. ¿Ok? Así que otra vez, el Señor no se casó con nosotros para cambiarnos, se casó con nosotros porque nos ama. Ahora hay cambios, pero los cambios vienen a causa de su amor por nosotros. ¿Puedo tener un gran amén? Así que ¿qué hay acerca de Jesús en lo que tenemos que tener fe? ¿En qué tenemos que tener fe en Jesús? En sus enseñanzas tan maravillosas como son,
tan perfectas como ellas son, no son sus enseñanzas lo que nos salvan. Saben que Jesús no murió que si Jesús no hubiera muerto en la cruz y estuviera vivo en algún lugar en Jerusalén, él podía hacer cruzadas de sanidad y todavía estaría vivo. ¿Saben por qué? Porque él era sin pecado. Él no hubiera envejecido porque era sin pecado y él no está sujeto a la muerte, no estaba sujeto a la muerte. La posibilidad es esta, de que si él no hubiera dado su vida, él todavía estaría vivo, sanando a los enfermos. Pero ¿saben qué? Cuando muriéramos todavía iríamos al infierno, porque no es su perfecta vida ni sus perfectas enseñanzas lo que nos salva, es su sangre. Su sangre es lo que nos salva. Y eso es porque que la Biblia dice que tenemos que tener fe específicamente en su sangre, a quien Dios hizo propiciación a través de la fe en su sangre. Ahora tenemos algo muy específico. Cuando dice que el justo vive por la fe, ¿qué significa fe en su sangre? Di estas palabras, sígueme. Fe en su sangre. Eso es lo que tenemos que tener fe. Tan maravillosas como son las enseñanzas de Jesús, no es lo que nos salva, no es lo que nos da el poder de Dios para sobrepasar situaciones, es la fe en su sangre. La Biblia dice que Dios lo envió para hacer una propiciación por la fe en su sangre. Ahora, esa es una palabra muy grande, propiciación. Esto literalmente significa asiento de misericordia. Eso es lo que eso es lo que significa propiciatorio, asiento de misericordia. Vemos en el arca que la cubierta donde estaban los querubines, donde la sangre rociada, eso es propiciación. Literalmente eso es propiciación. Y Jesús ha llegado a ser el asiento de misericordia. ¿Por qué el asiento de misericordia? Porque es de hecho la cubierta que cubre la caja de oro en el arca. Dentro de la caja hay tres testimoniales o recuerdos de la rebelión del hombre. La número uno, la vara de Aarón que reverdeció, que es una representación del rechazo del hombre al liderazgo señalado por Dios. Después, las dos piedras, que es el rechazo del hombre a los estándares de Dios. Después tenemos la olla de oro de Maná, que es el rechazo del hombre a la provisión de Dios. Dios dijo, pon todo esto en una caja y sobre eso pone el asiento de misericordia. Pone el propiciatorio y cuando yo lo vea, yo no voy a ver la rebelión del hombre, voy a ver la sangre. Así que Dios ha hecho a Jesús el asiento de misericordia. Y la Biblia dice que por la fe en su sangre nosotros podemos declarar su justicia. Amén. Así que pon tu mano en tu corazón ahora mismo y di, esto va a ser poderoso, va a hacerte libre. Di, por la sangre de Jesús, yo he sido hecho justo, no por mis obras, sino por la sangre de Jesús. Todos mis pecados han sido llevados y por su sangre yo soy justo para siempre. Amén. Aleluya. Ese es un poderoso, hay una poderosa unción que se libera cuando decimos eso con convicción. Nosotros hemos sido hechos justos a través de la fe en su sangre. Amén. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. En 1 Juan 1:7 la Biblia dice que si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora sí, si caminamos en la luz no es nada más que ser creyente, porque el creyente tiene su camino o su caminar en la luz y un incrédulo camina en la oscuridad. Tan simple como eso. No trates de hacer algo más que eso. ¿Qué significa caminar conforme al conocimiento? No significa eso. Y por más de para más de esta enseñanza, por favor, consigue la enseñanza de la semana pasada. No, ese no es mi enfoque hoy, pero mi enfoque otra vez es en la última línea de este versículo que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Ahora escuchen. La sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios, nos limpia, y la palabra nos limpia ahí está en griego porque el Nuevo Testamento en español está traducido del griego. En el griego está en un presente continuo, en tiempo presente continuo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente sigue limpiándonos de todo pecado. Amén. En otras palabras, tú estás en un constante ciclo de limpieza por la sangre de Jesús. Yo hubiera deseado que alguien me dijera esto, porque mi vida era como la mujer que yo mencioné la semana pasada, Frances Hargel, que escribió himnos famosos, uno de ellos. Y de hecho, yo escuché este himno la primera vez que entré a una iglesia como un adolescente, muchos años, algunos años atrás. Y este es el himno que yo escuché cuando entré a la iglesia. Yo, yo di mi vida por ti, mi preciosa sangre derramé. Esto fue escrito por Frances Havergal. Otra famosa canción, otro himno que ella escribió es Como un río glorioso. Es la paz perfecta de Dios. ¿La han escuchado antes? ¿Nunca han escuchado estos himnos? ¿Solamente han escuchado de ella, de Frances? Hay puras caras sonrojadas porque nadie le contesta. Bueno, no importa. Ella escribió muchos himnos, pero la primera parte de su vida cristiana era llena de melancolía. Aquellos que la conocían la describían como alguien muy triste, alguien malhumorada y depresiva. Amén. Antes de que ella escribiera todos esos himnos, y un día, y ella sabía griego, y un día mientras leía el Nuevo Testamento, ella llegó a este versículo primera Juan 1:7, y ella leyó que la sangre del Hijo de Dios nos sigue limpiando continuamente en cada momento de todo pecado. Cuando ella vio eso, en vez de estar triste o deprimida sobre sus muchas faltas que ella veía en ella misma, ahora se regocijaba en la siempre eficacia de la sangre, en la sangre siempre eficaz de Jesús. El presente poder que nos limpia en todo tiempo. Y ella se regocijó en eso, y todos sus amigos, todos sus colegas, toda la gente que la conoció después de eso, dicen que ella, que difícilmente podrías creer que fuera la misma mujer. Ella comenzó a ser una cristiana radiante y victoriosa, y escribió muchos himnos. Cuando ella fue a descansar, pusieron en un marco el Nuevo Testamento en griego abierto en este versículo, porque fue el versículo que la lanzó a una tierra de victoria, y va a ser lo mismo para ti también. Me están escuchando, gente, si ustedes creen eso, porque no hay ningún momento en que la sangre no te limpie. Amén. Si tú eres consciente de eso, vas a experimentar paz y gozo, pero solamente porque no seas consciente de eso no significa que la sangre deja de limpiarte. No tengas esta idea porque yo tengo fe en la sangre, entonces mi fe hace que la sangre funcione. No, la sangre funciona, tengas fe o no, pero tu fe en lo que la sangre está haciendo por ti en el momento presente va a liberar gozo y paz para ti. Amén. No es el que estés consciente de eso lo que hace que seas limpio por la sangre. La sangre te limpia, estés consciente o no. Pero si nosotros estamos conscientes de eso, eso va a liberar gozo y paz a tu corazón. ¿Me están escuchando, gente? Ahora, cuando yo era un creyente joven, se me enseñó. ¿Y cuántos de ustedes pueden levantar su mano después de que vayan, de que escuchen mi ilustración y me dirán que escucharon o fueron enseñados en la misma cosa? Se nos enseñó que cuando caminas en la luz y después cuando pecas, ¿qué es lo que pasa? Que vas a la oscuridad y debes confesar y arrepentirte y entras otra vez en la luz. ¿Cuántos de ustedes escucharon esta enseñanza antes? Que sí, que estás en la luz y que pecas y vas de nuevo a la oscuridad.
y oras, confiesas y todo eso, y otra vez regresas a la luz. Y que en un día podías hacer esto varias veces hasta que finalmente esto llegó a ser muy cansado. Así que quizás llegaste a pensar, bueno, ¿por qué no permanezco en la oscuridad por completo y hago lo que sea que quiera? Y al final, el domingo, confieso todo a Dios. No me digas que no pensaste de esta forma. Esta clase de enseñanza limita nuestra comunión. De esta clase de enseñanza que nos dice que estamos entrando y saliendo de comunión, es algo que no se escuchó durante el tiempo de Pablo. Pablo no evocó esto, él no enseñó esto. No hay ningún lugar donde diga que si tú, que si caminas en la luz, haga referencia a los creyentes. Primera de Juan fue escrita a gente que no era creyente, a los judíos no creyentes. Los llama hermanos también porque Pedro, Santiago y Juan fueron escritos a los hermanos judíos. Están escuchando, gente. Pero cuando dice hijos míos o pequeños, incluso la confesión de pecados no es la forma en regresar a la luz. ¿Sabes algo? Si yo confieso mis pecados o no, la sangre me limpia. El momento en que yo peco, hay una limpieza inmediata, hay una inmediata restauración. Ahora hay tiempos en que le digo, lo siento, Dios, le pido disculpas, le pido perdón a Dios, pero mi pedir disculpas no es lo que me hace limpio. Tú ya estás limpio. Yo puedo ser abierto con Él porque estoy limpio. Yo puedo ser honesto con Él porque he sido ya perdonado. Yo no necesito estar en una posición más alta con Dios. Puedo tener un gran amén. Y sabes qué, incluso si yo no confieso, estoy limpio. ¿Me están escuchando, iglesia? Porque esa sangre de Cristo que siempre limpia no depende de mi constante conciencia o mi fe constante. No depende de mí, depende del sumo sacerdote que está supliendo y que tiene una vida sin fin. Este es el poder de esta vida sin fin. Esa limpieza de la sangre no tiene fin. Está para siempre, es eterna. Así que no depende de nosotros, depende del sumo sacerdote que tenemos hoy. Es por eso que la Biblia dice que que tú pecas voluntariamente cuando tratas la sangre, y eso no lo dice Hebreos 10, cuando tratas la sangre de Jesús como una cosa común. ¿Cuál es una cosa común? No olviden que él estaba escribiendo a los hebreos y ellos entendían de la sangre, ellos hablaban de la sangre de los corderos y los machos cabríos. Y la sangre de los toros y machos cabríos debía ser derramada cada vez que pecabas. Cada vez que pecabas tenías que traer una ofrenda por el pecado a Dios en el templo. Y era derramada fresca por cada pecado fresco. Por cada pecado fresco debía ser derramada sangre fresca. Eso es la sangre común. Ese es el por qué Dios dice que no trates la sangre de su hijo como la sangre de toros y de machos cabríos. La sangre de su hijo, porque es eterna, está eternamente limpiándote en todo momento. ¿Me están escuchando? Y la Biblia dice que si tú llamas a la sangre como una cosa común, la siguiente línea dice que tú estás despreciando el Espíritu de gracia. Tú estás frustrando el Espíritu de gracia. Amén. Entonces, si esto es verdad, ¿sabes qué debería ser? ¿Sabes cómo deberíamos ser? Gente gozosa. No habría razón para estar deprimidos. Amén. Miren, cuando, cuando piensas en Jesús, ¿en qué piensas? Esto es en lo que deberías pensar. Hebreos 1 nos dice, miren en Hebreos 1:3, el cual siendo
el resplandor de su gloria, Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado por sí mismo nuestros pecados. Y la palabra purificado ahí es la misma palabra limpia en 1 Juan 1:7. Es la misma palabra griega. Tú puedes decir que Él mismo, por sí mismo, limpia nuestros pecados y se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. De acuerdo a este versículo, ¿por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque Él ha concluido con nuestros pecados, ha terminado. Él hizo un trabajo perfecto con nuestros pecados, habiendo purificado nuestros pecados. Tiempo pasado se sentó. De acuerdo a este versículo, Jesús no se sentó porque es el Hijo de Dios, aunque es el Hijo de Dios. De acuerdo a este versículo, Él se sentó. Lo que le dio el derecho de sentarse es el hecho de que Él hizo un perfecto trabajo con nuestros pecados. Él todavía está sentado, iglesia. ¿Saben dónde está Jesús corporalmente? A la diestra del Padre. Todavía está sentado. Su trabajo ha terminado. Le ha llevado a la iglesia 2000 años entender qué tan perfecta es esta obra perfecta y qué tan completa es esta obra completa y qué tan terminada está esta obra terminada. Pero estamos llegando a ello. Aleluya. Esto es el por qué Él es famoso. Cuando piensas en Tiger Woods, piensas en golf. Cuando piensas en David Beckham, tú piensas depende de qué está en las noticias, en las últimas noticias, pero básicamente piensas en fútbol, ¿verdad? Cuando piensas en Jesús, ¿por qué es Él famoso? Por una obra perfecta al concluir con tus pecados. Tus pecados son un caso cerrado con Dios a causa de la perfección del pago. Si yo te digo que mi deuda ha sido pagada perfectamente, eso significa que perfectamente significa que ha sido un pago perfecto. Vamos. Y vino de un Salvador perfecto. Por tanto, el resultado es perfecto. ¿Piensas por un momento que Jesús olvidó limpiar algún pecado? De cierto os digo, yo olvidé un pecado. No, de ninguna forma, de ninguna forma. Habiendo limpiado nuestros pecados, se sentó. Si lo podemos decir en esta forma, ¿qué le dio el derecho? Lo que le dio el derecho a sentarse es el hecho de que Él ha limpiado nuestros pecados. Nuestros pecados con Dios son un trato finalizado. Es un caso cerrado. Es un trato hecho. Amén. Ahora, ¿qué deberíamos tener a causa de la perfección del pago? Deberíamos de tener esto, el mismo versículo, el mismo libro de Hebreos en el versículo 10. En el capítulo 10, no, perdón, 10:2. En la última parte dice, los adoradores, una vez purgados, no deberían tener más conciencia de pecados. Una vez purgados, una vez limpios, no deberían tener más conciencia de pecados. Difícilmente has escuchado esto predicar. Una vez que has sido limpiado de tus pecados, tú no deberías tener más conciencia de pecados. No más no más de que si yo pagué ya mi deuda, si mi deuda ha sido pagada para mi prestamista, no solamente mi deuda ha sido pagada, sino que cuando yo me encuentro con mi prestamista, no hay deuda en mi conciencia. Yo puedo encontrarme con mi prestamista y sonreírle porque no tengo más deuda en mi conciencia, porque verdaderamente ha sido pagado. Y de alguna forma tenemos esta idea
de que venir a Dios a causa de las enseñanzas religiosas tenemos que tener una conciencia de pecado y la más conciencia de pecado que tengas, lo más santo que vas a hacer, nada más lejos de la verdad. Tenemos el mismo capítulo 10, desde donde encontramos que no teniendo más, una vez que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, no deberíamos tener más conciencia de pecados. El mismo capítulo nos dice, vamos a ir a Hebreos 10. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, iglesia, deben permitir que el pasaje y el contexto interprete cuál es la mala conciencia. Ahora leímos en Hebreos 10:2 que nos dice que no deberíamos tener más conciencia de pecados. Ahora encontramos que nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia. ¿Qué es entonces una mala conciencia? Estar perpetuamente consciente del pecado. Cuando vienes a Dios, Dios no quiere que estés perpetuamente consciente de los pecados. Y saben que me enseñaron a mí que es cristiano tener una conciencia de pecado. Y que cuando tú no tienes esa conciencia de pecados, estás porque estás endurecido. ¿Han escuchado eso? Pero no puedes permitir que las opiniones de la gente o de denominaciones interpreten este pasaje. Tú debes aprender lo que dice el pasaje. Hebreos 10:2, otra vez la última línea dice, no deberían tener más conciencia de pecado. ¿Hay algún lugar más en Hebreos donde dice que no deberíamos tener esta conciencia? Sí, el versículo 21 y 22. En la parte última del versículo 22 dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es una conciencia mala? Una conciencia que está perpetuamente consciente de pecado. Tú estás insultando la sangre de Jesús, tú estás insultando el pago perfecto. Justo como si tú pagas para mí una gran deuda. Digamos que yo debo $50,000. Si alguien paga mi deuda y sabes que cuando me lo dices, yo no te creo. Yo sigo sin creerte. Cuando tú me dices, ya lo pagué, ya lo pagué, ya lo pagué y tratas de probármelo con documentos y todo eso, y yo sigo sin creerte, yo tengo una mala conciencia. Está mal no creer. Está mal no creer a Dios, quien tiene una completa integridad. Así que la Biblia dice, teniendo nuestros corazones, acerquémonos con corazón sincero, con un corazón verdadero, dice la versión en inglés, King James, con un corazón sincero, verdadero, un corazón verdadero. Ese es un corazón que cree que está limpio. Entonces tienes una certidumbre, una plena certidumbre de fe, habiendo tenido purificado nuestros corazones. La palabra purificado ahí también habla de esa limpieza. Tu corazón debe experimentar el poder de la sangre. Nosotros sabemos que la sangre nos limpia todo el tiempo. En el momento en que tu corazón lo cree, eso dice que somos purificados de mala conciencia. Entonces tú puedes venir denodadamente a Dios y de pronto vas a tener fuerza para tener fe. Cuando oras, tú vas a tener esa certeza de que sus ojos y sus oídos están en ti y tú vas a saber que sabes que Él te está oyendo. Y incluso vas a tener cuidado con lo que estás orando porque vas a saber que todo lo que oras va a ser respondido. Tú vas a estar tan consciente de que Él te está escuchando, que que la oración va a llegar a ser tu respiración. Tú vas tú vas caminando, tú no vas a tener que forzarte a ti mismo, mentalizarte o ponerte a ti mismo en un modo santo.
La sangre te limpia todo el tiempo y cada vez y todo el tiempo tú tienes acceso al Santo de los Santos. Amén. Vimos la semana pasada que el secreto de Obed-Edom fue el hecho de que él sabía acerca de la sangre. Él supo cómo la sangre traía grandes bendiciones. ¿Puedo tener un gran amén? Y saben, la gente judía llaman a las uvas, cuando ellos aplastan las uvas, el jugo que sale es rojo y le llaman sangre de las uvas. Edom, Edom en hebreo, un racimo de uvas. Y la Biblia nos dice que Jesús dijo de sí mismo, yo soy la vid. Amén. La Biblia nos dice que cuando los hijos de Israel entraron, Dios les dijo, ¿quieren una buena vida? ¿Cuántos de ustedes quieren una buena vida? A ver, déjenme ver sus manos levantadas. La buena vida de Dios. La Biblia dice que la tierra prometida es una tierra de leche y miel. Es una tierra de bendiciones, la tierra de Canaán. Y todos nosotros tenemos esa buena vida. De hecho, ellos tenían una sombra, nosotros tenemos la sustancia. ¿Puedo tener un gran amén? La nuestra es real. La suya puede parecer más real, pero la nuestra es real. Porque la de ellos era con sangre de toros y machos cabríos y la nuestra es con la sangre de su hijo. La suya era temporal, la nuestra es eterna. Así que tú decides qué dispensación quieres estar. Yo elijo esta dispensación. Así que Dios da estas representaciones de cómo heredar esta tierra. Y cuando entraron a la tierra, la Biblia dice, noten esto, que dice, Dios dijo que enviaran a 2 espías a la tierra. En la primera incursión de los israelitas entraron a revisar la tierra. Y era un tiempo de los primeros frutos de las uvas. Y cuando ellos vinieron, 2 hombres llevaban un palo en sus hombros. 2 hombres iban cargando en medio del palo un racimo de uvas. Colgada en el palo, esas debieron ser unas uvas muy grandes. Amén. ¿Me están escuchando? Y para mostrar eso, Dios está ahí para ilustrar eso, Dios nos está mostrando 2 cosas. Porque ustedes trajeron estas primer fruto de la tierra al tabernáculo, a la presencia de Dios. Ahora la tierra entera es suya porque han traído el diezmo. Número 2 es algo que yo recibí no mucho tiempo atrás, una noche antes de ir a Israel, y es esto. Dios va a mostrarles cómo entrar en una buena vida. Dios les va a mostrar cómo entrar en esta tierra prometida. Noten que hay un palo y esto es una representación ahora del turismo en Israel. Ahora, 2 hombres cargando un palo con un racimo gigante de uvas. 2 hombres y en medio está ese racimo de uvas colgado en este palo. Jesús dijo, yo soy la vid. Y saben que es una representación de la cruz porque lo que estaba en el centro era Jesús cuando él dijo yo soy la vid y él fue crucificado entre 2 hombres. Y Dios nos está mostrando cómo entrar en la tierra. Esta es una representación de cómo entrar en la tierra. La única diferencia es esta. En la cruz, este racimo de uvas no fue tan hermoso como parecía. Fue aplastado hasta que la sangre salió. Cuando miramos a Jesús, o si miráramos a Jesús en el Monte Calvario, si pudiéramos regresar al tiempo, tú verías a Jesús en el centro y verías al hombre a la derecha y a la izquierda, a estos 2 ladrones, ¿verdad? ¿Sabes algo? Hay una diferencia. Cuando yo mirara Jesús fue crucificado en medio. Cuando yo mirara a la persona que estaba en la derecha, ¿sabes qué? Él todavía luciría como un ser humano.
tendría algo de sangre aquí y allá, pero la sangre no fluiría de su cabeza porque no tenía una corona de espinas. Todavía tendría apariencia de hombre, pero sí, y el ladrón en el otro lado de Jesús todavía luciría como un ser humano. Pero cuando yo mirara al hombre en el centro, en medio, la Biblia dice que él era como un racimo de uvas aplastado. Por todos lados donde vieras era sangre, desde la corona de su cabeza, por esa corona de espinas hasta la planta de sus pies. Él era sangre por todos lados. La Biblia dice, literalmente la Biblia dice que su forma quedó más allá de toda apariencia humana. Nadie puede representar los sufrimientos de Jesús. Incluso la película de la Pasión no es lo suficientemente violenta. Honestamente, esa película solamente tiene el Cristo que representan ahí todavía tiene cierta apariencia humana, pero la Biblia dice que su apariencia llegó a ser más allá o no parecía un humano. ¿Saben lo que significa eso? Por todos lados donde veían sangre, carne colgando por todos lados. Y la Biblia dice, ahora tú tienes el derecho a entrar a esta buena tierra a causa de su sangre. ¿Me están escuchando, iglesia? Lo que necesitamos saber es, escuchen con atención. Nuestra conciencia va a desafiarnos, el diablo va a desafiarnos, la gente va a desafiarnos cuando tú dices, yo tengo el derecho a las bendiciones de Dios. Algo dentro de ti va a decirte, ¿y tienes derecho? ¿Cómo puedes reclamar o puedes declarar que tienes derechos? No tenemos derechos. La gente religiosa dice, no tenemos derechos. ¿Han escuchado eso antes? No tenemos derechos delante de Dios. ¿Quiénes somos para reclamar derechos? La gente religiosa dice esto, pero una vez que sabes lo que la sangre de Jesús ha hecho por ti, tú tienes el derecho comprado con sangre para ser salvo. Tú tienes el derecho comprado por sangre para ser sanado. Tú tienes el derecho comprado por sangre para prosperar en la vida. Y tienes un derecho comprado con sangre para tener más que suficiente para ser una bendición al mundo. Escuchen, un derecho comprado con sangre. Un derecho que ha sido comprado por su sangre para ti. No permitas que nadie te diga que no, que tienes derecho. En mí mismo, yo no tengo derecho, pero a causa de que su sangre fue derramada por mí, yo tengo ese derecho comprado con sangre para tener una buena vida. Y también tú. ¿Me están escuchando, gente? Ahora, el pastor Lawrence está casado con una hermosa esposa. Es la misericordia de Dios para él. Así que digamos que el pastor Lawrence va a un cajero y saca su estado de cuenta y va a ver su saldo disponible. A algunas personas no les gusta ver su saldo disponible. A veces no quieres ni verlo. Haces añicos el papel y lo pones a un lado para que nadie pueda rescatarlo. Pero él ve su saldo disponible y nota en su saldo disponible un 100,000 y piensa, se queda paralizado por unos momentos y él ve muchos ceros y dice 100,000. ¿Cuánto es eso? Toma algún tiempo, pero ¿cuánto es eso? 100,000. $100,000. No, no es un millón, no es un millón. 100,000 es 100,000. No me confundan. Ahora, ¿cuál es su primera reacción? Porque yo sé que es un hombre que cree en Dios. Yo sé que es un hombre de Dios. Él va a gritar, aleluya, Dios es bueno. Ay, diría, oh, alabado sea el Señor. Él iba a danzar delante del Señor, le iba a tomar algún tiempo regocijarse y todo eso. Y después de eso va a llegar a él un pensamiento. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo puede ser
y le llamaría a su esposa a regocijarse, pero después de un tiempo pensaría, bueno, ¿cómo fue esto? En otras palabras, aunque él lo ve en su cuenta bancaria, él no tiene la confianza de usarlo porque no sabe por qué está ahí. Y comienza a pensar, bueno, a lo mejor es un error. Quizás algún cajero en el banco, alguien hizo un error. No puede disfrutarlo, no puede tomar ni siquiera $5 o $10, ni mucho menos cientos, hasta que no establezca por qué está ahí. Pero está en su cuenta, sí. Le pertenece, sí. Él podría sacarlo, sí. Depende de cuándo pueda sacar a esa hora de la noche, pero él lo hace, no. Él debe primero establecer la pregunta de por qué está ahí. Ahora, iglesia, por tanto tiempo le hemos dicho a la gente, ten fe en Dios y Dios te va a sanar, ten fe en Dios y Dios te va a prosperar, ten fe en Dios y Dios va a bendecir a tu familia, ten fe, y la gente quiere creer, pero en lo profundo de su corazón, aunque saben que eso es suyo, ellos no saben por qué pueden disfrutarlo. Deben saber por qué. Así que el siguiente día, nuestro amigo va al banco y se dirige al gerente. Y el gerente le dice, ¿en qué puedo ayudarlo? Y él le dice su situación y todo eso. Y le dije, permítame revisar. Así que va a su computadora, ahí sentado, y después de un rato toma un sobre de un cajón y le dice, no hay ningún error, señor. Lea esta nota. Él la toma, la lee. Querido Pastor Lawrence, usted no me conoce, pero yo lo conozco. Años atrás, yo era un joven, un pequeño que iba caminando en la calle con mi padre y no teníamos comida para comer. Así que mi padre dijo, espérate aquí, yo voy a ir a comprar algo del 7-Eleven. Y después yo no sabía que él iba a robar porque éramos tan pobres. Y cuando él huía, una camioneta lo atropelló y él murió. Y yo estaba ahí llorando. Y después, Pastor Lawrence, usted es uno de los policías que vinieron. ¿Recuerda eso? Y usted me ayudó cercanamente, se aseguró que yo estuviera bien, me alentó y me dijo que nunca me diera por vencido a causa de lo que le había ocurrido a mi papá. Y me dijo que uno de estos días yo iba a lograr grandes cosas. Quiero que sepa que todos estos años yo he hecho un montón de dinero en negocios y ahora yo voy a entrar a la fuerza policíaca a causa de su influencia, y todo este dinero que guardé, ahora soy un multimillonario y yo reservé esto para usted. Es suyo. Quiero que lo tenga. Y por favor, no pregunte mi nombre. Yo no soy un rey celestial. No pregunte por mi nombre. Y Laurence dice que no me importa su nombre, es mío. Amén. Él sale a comprar su auto favorito y va a comprar lo que quiera para su esposa. ¿Por qué? Porque ahora él sabe por qué está ahí. Amén. ¿Sabes por qué puede ser sanado? Porque el Hijo de Dios fue atado a ese poste de flagelación y como uvas que fueron aplastadas, la sangre fluyó y él no merecía ninguno de esos golpes. Pero ¿sabes qué? Nosotros cuando pecamos esperamos estar enfermos, pero ¿sabes qué? Él tomó esa enfermedad, él tomó esa golpiza. Esa golpiza no viene a nosotros, sino él la tomó. Y porque el Hijo de Dios fue masacrado, nosotros tenemos el derecho de decir, nunca más seré golpeado. Porque él llegó a ser enfermedad con nuestra enfermedad, producida por nuestro pecado. Él tomó esa enfermedad y ahora a causa de eso, eso no vendrá nunca más sobre nosotros, nunca más. Nosotros tenemos el derecho comprado con sangre a caminar en salud divina, en sanidad divina. Eso es un derecho comprado con sangre.
Y no permitas que nadie te diga de otra forma o te diga lo contrario. Dios respeta los derechos. Amén. Incluso años atrás, algunos pocos años atrás, yo solía predicar y por favor no me malentiendan. Y no quiero que se vuelvan autojustos o críticos y vean a otros predicadores y los critiquen. Hay muchos maestros que enseñan por qué la gente no es sanada. Razones por qué la gente no recibe su sanidad. Y yo también predicaba eso por un número de años, hasta que no mucho tiempo atrás yo escuché la voz de Dios mientras estaba predicando alguna vez y Dios me dijo, deja de descalificar a mi gente. Cuando escuché eso, yo me quedé petrificado, yo no me di cuenta que estaba descalificando a la gente. La razón por la cual estaba yo compartiendo las razones por qué la gente no era sanada era para ayudar a la gente, esperando que podría liberarlos de sus esclavitudes y de su enfermedad. Así que cuando escuchen a otras personas predicar eso a hombres de Dios, no los menosprecien. No menosprecien la unción de Dios porque ellos están haciéndolo con buena intención. Pero ¿sabes qué? Yo no predicaría eso otra vez. Porque cada vez que le decimos a la gente otra razón por la cual la gente no es sanada, mentalmente los estamos descalificando. Les decimos por qué pueden esperar no ser sanados. Y la lista comienza a creer de 5 razones, después eran 7 razones y de 7, después con los años eran 10 razones y después de 10 años le decimos las razones por qué no puede ser sanada o por qué no es sanada. Y de pronto cuando ellos están enfermos les decimos, ¿y por qué no tienes fe? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes fe? Predicamos, que tengan fe, pero no nos damos cuenta que los hemos descalificado. Nosotros les enseñamos todas estas cosas y esperamos que tengan fe. Y pobre gente, no tiene fe. Y esta es la razón por qué un creyente joven puede ser sanado casi instantáneamente en comparación con un creyente que ha sido salvo por 10 años con la misma enfermedad. Y la gente pregunta por qué, oh, Pastor Prince, usted no entiende, es que es ese estado de luna de miel, Dios le está dando ese estado de luna de miel. No, Dios está perpetuamente en un estado de luna de miel con nosotros. Eso no es, nuestra cercanía con Él no es un cuestionamiento. Eso depende de nosotros. Entonces la cosa es esta. Hemos dejado la simplicidad. Realmente creemos en nuestros corazones que tenemos el derecho comprado con sangre. ¿Sabes qué? Yo le enseño ahora a la gente que no hay ninguna razón para que no reciban sanidad. No hay razón para que algo retenga tu sanidad, porque tú tienes el derecho comprado con sangre para ser sano. Si predicamos eso cada día, cada año, durante los años, si todos los carismáticos o los predicadores dijeran, tú tienes el derecho comprado con sangre a ser sanado, un derecho comprado con sangre para ser sanado, ¿saben qué ocurriría? Tendríamos más sanidades, sanidades sobrenaturales y las tendríamos por todos lados, pero en vez de eso hemos descalificado a la gente y la más grande descalificación que hacemos y esto es realmente asombroso, le decimos a la gente que es porque tiene pecado en su vida. Es como, es como decirles porque tienes saliva en tu cuerpo. No puedes evitar que haya saliva ahí. Tu cuerpo arroja saliva. Si tú tienes carne, hay pecado. ¿Me están escuchando, gente? ¿Qué haces? ¿Vas a cortar por todos lados? Lo más que cortas, lo más que va a fluir, como muchos de ustedes lo saben, chicos. Esto es realmente algo desastroso, decirle a la gente que es porque tienen pecado en su vida. Vamos, iglesia, vamos. La sangre es más grande que cualquier pecado en tu vida. Escuchen, la sangre de Jesús, la habilidad de esa sangre para calificarte para las bendiciones de Dios es más grande que todas tus descalificaciones en tu carne.
es más grande, la cualificación de Dios es más grande a través de la sangre de su Hijo, es más grande que todas tus descalificaciones. ¿Qué es más grande, tu pecado o la sangre de su Hijo? Amén. Entonces, cuando escuché a Dios decirme esas palabras, deja de descalificar a mi gente. Les voy a decir, esto cambió mi ministerio. Yo comencé a decirle a la gente, tú tienes el derecho de comprado con sangre a ser sano. No hay razón porque no recibas, Pastor Prince, usted no entiende, quizás hay pecado en mi vida. Si hay pecados de conciencia, inconsciencia, de comisión, de mis ancestros, no me importa. La sangre te limpia de todos los pecados. Los carismáticos son los más lo hacen más extensivo esto, más grande. Dicen que hay pecados por difusión que vienen desde tus ancestros. Cualquier pecado que sea, todo ha sido lavado por la sangre de Jesús. Zacarías profetizó. El profeta Zacarías dijo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inundación. Él vio una fuente, un manantial abierto para la casa de David y los pecadores siendo purificados en ese manantial, en esa sangre. Ellos están en ese perpetuo baño. Ellos están siendo limpios todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Amén. Nosotros no caminamos en la luz y luego pecamos y luego entramos a la luz. No, la Biblia dice que cuando pecamos la sangre te limpia y te mantiene en la luz. Si tú permaneces en ese pensamiento de que la sangre te limpia y que todavía estás en la luz, cuando te pierdes tus emociones, cuando te pones amargado, estás enojado o pierdes los estribos, mientras conduces, la sangre te limpia y tú estás todavía en la luz. Tú estás siempre en la luz. Amén. Alabado sea el Señor. El mal pensamiento que tuviste acerca de mí se ha ido. Amén. Mientras estabas haciendo fila para entrar aquí y el pensamiento que tuviste se ha ido. Ya sea un pecado en pensamiento, obra o hecho, se ha ido. Si estabas conduciendo hacia acá y hiciste algunas señales con tu mano, lo que sea, eso se ha ido. Lo que sea que hiciste en el camino. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Después de que la semana pasada terminamos con estudiando este versículo de 1 Juan 1:7. Me perdí, perdón. Perdón, perdí la grabación. Y un momento. Muy bien, aquí voy a dejar la grabación. Accidentalmente corté, me faltaban unos minutos para el lugar donde iba a ser la pausa de esta parte. Es una enseñanza larga, pero aquí la voy a detener. Es una enseñanza de gran bendición. Yo te aliento a que escuches la segunda parte, porque esta enseñanza completita es un tesoro, es una enseñanza em, clásica del Pastor Prince, aunque fue predicada en el 2014, realmente es una enseñanza icónica. Y se nos hizo disponible hace poco tiempo a los Gospel Partners, a la gente que participamos con él, somos socios del Evangelio, nos hicieron disponible esta enseñanza y realmente créanme que es una bendición. Estoy muy bendecida de poder compartir esto con ustedes y la continuaré la siguiente semana.
Ojalá que nos veamos antes en las nubes, pero si no, para mí será un gozo seguir compartiendo esta enseñanza contigo. Dios te bendiga y que disfrutes muchísimo tu celebración de la resurrección. Hazlo cada día, que todo lo que Cristo ganó para ti en el madero llegue a ser evidente en tu vida y se manifieste en ti y en los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto. Shalom.